Hola, mi nombre es Itzel Maruri y en este video haré mención de las teorías del aprendizaje más sobresalientes del siglo XX, de acuerdo al artículo escrito por la doctora Patricia Margarita Pérez Rodríguez, adentrándonos en revisar los tipos de transmisión de conocimiento que se ha propuesto en la práctica docente. Además abordaremos aspectos históricos y pedagógicos junto con las teorías que sustentan cada enfoque, los modelos de aprendizaje y enseñanza y la revisión de otros conceptos. Demos inicio así examinando el modelo de pedagogía tradicional. Este tipo de pedagogía centra el proceso en el profesor. Dicho modelo considera al estudiante como un sujeto al que hay que abonar el conocimiento. Además conlleva la memorización de conceptos sin que se produzcan conocimientos. Se despliega de ahí un pensamiento empírico que tiene un carácter clasificador y ordenador. El alumno se orienta por las cualidades externas del objeto y por propiedades aisladas. Esta tendencia pedagógica no considera trabajar, por tanto, no modela las acciones que el estudiante debe realizar, ni controla cómo va ocurriendo este proceso de adquisición de conocimiento. La evaluación del aprendizaje va dirigida al resultado. Los ejercicios evaluativos son esencialmente reproductivos, por lo que el énfasis no se hace en el análisis y el resultado, sino en el razonamiento. Sigamos con el modelo de pedagogía liberadora, fundada por Paulo Freire. Este enfoque sienta las bases de una nueva pedagogía en oposición a la tradicional, a través de técnicas para la enseñanza de la lectura y la escritura en los adultos. Busca la reflexión y el cambio de las relaciones del individuo con la naturaleza y con la sociedad. El objetivo esencial de la educación que propugna es liberar a la persona, no uniformarla ni someterla como se ha hecho tradicionalmente por el sistema de instrucción oficial. La pedagogía de Freire no postula modelos de adaptación, de transición ni de modernidad de la sociedad, sino modelos de ruptura, de cambio, de transformación total. Se basa en la toma de conciencia, a lo que llama concientización, referida a la transformación de las estructuras mentales, es decir, hacer que la conciencia convertida en una estructura rígida, inflexible y dogmática se vuelva una estructura dinámica, ágil y dialéctica, que posibilite la acción transformadora, un trabajo político sobre la sociedad y sobre sí mismo. Ahora analicemos el modelo de pedagogía no directiva. En la teoría de Rogers sobre el desarrollo humano, la categoría principal es la tendencia a la actualización, o bien a la realización. Es una tendencia biológica inherente al ser humano, que constituye la fuente motivacional de su conducta y que le permite el mantenimiento de la vida y el progresivo ascenso a niveles cualitativos superiores de existencia. En la interacción del hombre con su medio tiene lugar el proceso de valoración de la experiencia, que se le permite clasificar las mismas como satisfactorias cuando favorecen la tendencia a la actualización o insatisfactorias cuando la entorpecen. Esas experiencias vivenciadas como positivas o negativas son representadas en la conciencia como experiencias del yo. En virtud del conocimiento del yo, la persona trata de actuar mediante la aceptación de las experiencias que favorecen su desarrollo como ser humano, así como de su existencia como un ser que está en proceso de cambio permanente en el camino hacia su realización personal. De esta idea se desprende una opinión muy similar con el modelo de enseñanza y aprendizaje en la pedagogía no directiva, ya que Rogers defiende la no directividad de la enseñanza en tanto considera que el estudiante posee en potencia la competencia necesaria para lograr su desarrollo y que por tanto la función esencial del profesor ha de ser la de propiciar el camino del desarrollo del estudiante al crear las condiciones para la expresión de sus potencialidades. La enseñanza significa en la pedagogía no directiva permitir que el estudiante aprenda, es decir, propiciar las condiciones para que se exprese libremente sus necesidades en un clima afectivo favorable de comprensión, aceptación y respeto. También es de sumo interés conocer el modelo del cognoscitivismo, pues la perspectiva o enfoque cognoscitivo de los modelos pedagógicos contemporáneos se basa en el análisis psicológico de los procesos del conocimiento del hombre. Algunos psicólogos y psicólogas han elaborado modelos de distintos alcances a partir del estudio y explicación de los procesos cognitivos. Su fuente filosófica se vincula con la teoría del conocimiento, aunque trascienden esas posiciones en la mezcla de una comprensión psicológica y no solo filosófica de esos procesos. Por otro lado, el modelo de la pedagogía operatoria, cuyo fundador de esta corriente pedagógica es Jean Piaget, es caracterizada por que sus objetivos consistían, en primer lugar, en descubrir y explicar las formas más elementales del pensamiento humano, desde sus orígenes. Y en segundo, seguir su desarrollo ontogénico hasta los niveles de mayor elaboración y alcance identificados por él con el pensamiento científico o en los términos de la lógica formal.
Para lograr esos objetivos, Piaget partió de modelos básicamente biológicos, es que su sistema se desarrolla de igual forma con la filosofía, en especial con la teoría del conocimiento y con otras ramas del mismo, como la lógica y la matemática. Así enfatiza el propósito principal, que es comprender cómo el hombre alcanza su conocimiento objetivo de la realidad, a partir de las estructuras más elementales desde su infancia. Los aspectos principales del esquema de Piaget podrían resumirse en dos puntos generales. 1. El equilibrio es la categoría fundamental para comprender las relaciones entre un sistema vivo y su ambiente. Y 2. La relación causal entre la conducta externa y la estructura interna se produce a partir de las interacciones externas con objetos, los cuales mediante un proceso de interiorización se transforman paulatinamente en estructuras intelectuales internas ideales. El proceso de interiorización de estas estructuras Piaget lo explica a través de la elaboración de una teoría del desarrollo intelectual en la cual lo divide en tres grandes periodos: la inteligencia sensorio-motriz, el periodo de preparación y organización de las operaciones concretas y el periodo del pensamiento lógico-formal. Ya habrá otra oportunidad para profundizar en cada una de ellas. Mientras tanto, llegados a este punto, exploremos un poco la idea del constructivismo, una corriente que invade el ámbito de la educación. La tendencia en la mayoría de los autores consultados en la literatura es la de considerar al constructivismo como una epistemología que consigue el conocimiento como una construcción personal que realiza el hombre con interacción con el mundo circundante. Cada persona construye su realidad, su representación del mundo en función de su realidad, por lo que no cabe en la opción constructivista hablar de verdad absoluta o de objetividad del conocimiento. Dentro de esta concepción general encontramos diferentes posiciones que, como veremos más adelante, están relacionadas con el papel de lo social en la relación sujeto-objeto del conocimiento. Muchas son las corrientes que desde presupuestos epistemológicos, psicológicos, sociológicos, pedagógicos y didácticos se han desarrollado a partir de esta formulación inicial, pero fundamentalmente las ideas comunes del constructivismo son las siguientes: que todo conocimiento es una construcción humana, también que el hombre es un ser activo que construye conocimientos y que la construcción del conocimiento tiene un valor personal. Los conocimientos no son verdaderos o falsos, sino simplemente viables. Desde esta perspectiva, el constructivismo pudiera analizarse atendiendo tres dimensiones: la dimensión epistemológica, la dimensión psicológica y, derivada de ambas, la dimensión pedagógica, las cuales veremos a continuación. Desde la perspectiva de la dimensión epistemológica, una de las caracterizaciones más difundidas del constructivismo es la que se refiere al hablar de un constructivismo radical y de un constructivismo social, sustentados por criterios de relación con su entorno social. La característica principal del constructivismo radical descansa en la afirmación de que el conocimiento no puede y no debe ser verdadero, en el sentido de relacionarlo con una realidad ontológica. Solo requiere ser viable en la manera en que se acomode dentro de las restricciones del mundo real, que limita las posibilidades de actuar y pensar en el sujeto. No obstante, el constructivismo social se enfatiza en la experiencia, argumentando que es aquí donde ocurre el impacto de la cultura y donde las reglas y convenciones en el uso del lenguaje son construidas por los individuos con sus correspondientes efectos en la sociedad. De acuerdo a la dimensión psicológica, esta concepción presupone que la enseñanza se adapte al desarrollo. De lo que se trata es de conocer el estado de los conocimientos que el individuo tiene, pero no para adaptar la enseñanza a esto, sino para producir nuevos desarrollos. La base de las diferencias relativas de la relación entre enseñanza y desarrollo caracteriza el constructivismo según tres enfoques generales: constructivismo duro, para el cual el conocimiento es producto de una construcción individual, es decir, se aprende solo. El constructivismo medio, que se concibe el conocimiento como una negociación de las construcciones entre individuos y quiere decir que se aprende solo, pero mejor con ayuda de otros. Y finalmente el constructivismo blando, para el cual el conocimiento continúa siendo una negociación, pero no de carácter interindividual, sino social por su esencia. Significa que solo se aprende con ayuda de otros. En cuanto a la dimensión pedagógica, se sabe que toda acción pedagógica está regida en primera instancia por objetivos, los cuales condicionan el resto de los componentes del proceso docente educativo. La tarea más importante de la pedagogía de hoy es la de determinar cuáles deben ser los contenidos a trabajar en la escuela para el desarrollo del conocimiento científico y las operaciones intelectuales, de habilidades y de valores. El constructivismo centra su interés entonces en el método de enseñanza.
Como último punto, es preciso hacer mención del enfoque histórico-cultural, el cual se centra principalmente en el desarrollo integral de la personalidad. Este proyecto, que se propone superar aquellas tendencias tradicionales que han dirigido su interés sobre todo a la esfera cognitiva del hombre, tiene necesariamente que partir de un determinado referencial teórico sobre la personalidad, su formación, sobre la esencia del hombre, su origen, la naturaleza del conocimiento de su realidad. El carácter irrepetible de cada individuo se explica así por las particularidades de su estatus sociohistórico, por sus condiciones sociales de vida, por la especificidad del sistema de interrelaciones de su micromedio, en cuyo interior se forma su personalidad, a partir de las funciones elementales contenidas en su biología en el momento de su nacimiento. El individuo y la sociedad están unidos en su génesis y en su desarrollo histórico. Sin embargo, el hecho real de que la concepción dominante en la psicología sea la que parte de su separación, incluso desde su definición para después analizar su interrelación, requiere la contraposición de concepciones sobre su unidad que permite desde un inicio colocar al ser humano en su medio social, político y económico. Analizar el origen y desarrollo de esta individualidad en el contexto histórico-cultural en que se desenvuelve su vida. Esto ha sido todo por mi parte, muchas gracias.